Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a presentar un corte muy fácil de realizar y un flequillo tipo cortina que es un hit en este momento. Quédate en este video para que aprendas a realizar este corte y obtengas este resultado. Les presento a Jennifer. Ella envió su fotografía para participar en la dinámica de cambio de imagen. Tú también puedes participar. Observen el largo de Jennifer para que vean el resultado de este corte que queda muy bonito y es muy sencillo de realizar. Les muestro las secciones que voy a utilizar con Jennifer. Voy a hacer una sección de oreja a oreja, voy a separar los laterales y en la coronilla voy a hacer un triángulo que es donde yo voy a formar el flequillo estilo cortina. En la parte de atrás voy a hacer un triángulo también en la coronilla y el resto del cabello lo vamos a dejar libre. Para empezar a cortar voy a hacer una sección como de 4 centímetros en la nuca baja. Lo voy a peinar a 0 grados y corto como 6 centímetros de lo largo, ya que tiene el cabello deshidratado de las puntas, y vamos a retirar todo lo dañado. Una vez cortado los 6 centímetros, vamos a revisar que el corte esté completamente parejo, y si está parejo vamos a sacar una siguiente sección. Peino a 0 grados. Tomo una guía del centro y me guío por el corte anterior y corto a 0 grados. Primero corto el centro y después me voy a los laterales, busco mi guía y corto de la misma manera a 0 grados. Quiero que observen que se ve la transparencia perfectamente bien. Tienen que guiarse siempre por el primer corte. Bajamos la siguiente sección, peinamos y cortamos a 0 grados, siempre siguiendo la guía anterior. Peinamos nuevamente para revisar que el corte esté completamente parejo. Si sobran puntas, recuerden, hay que retirarlas. Esta chica tiene un lacio muy bonito, es por eso que es muy fácil cortarle el cabello. Una vez cortado toda la primera sección, voy a tomar la navaja y voy a texturizar de medios a puntas para darle un acabado más pulido a las puntas y que haya un mejor acomodo al momento de peinarse esta chica, ya sea con el cabello lacio o con el cabello ondulado. Voy a sujetar el cabello en una trenza para hacer el siguiente corte. Suelto el cabello del triángulo, lo peino perfectamente bien y saco una sección del centro. Quiero que observen cómo estoy sacando mi sección. Es una sección delgada en el centro y la elevo a 180 grados. Busco el cabello más corto y corto todas las puntas que sobran. Al hacer este corte, yo voy a crear un poco de volumen en la coronilla y aparte me van a quedar unas capas muy sutiles. No van a quedar unas capas muy marcadas, van a quedar unas capas con movimiento. Este corte es ideal para las personas que quieren muy poquitas capas y que quieren que el cabello se vea con movimiento y que se genere un poco más de volumen. Que no les gustan el tener mucha capa, les recomiendo este corte. Saco otra sección en el lateral, la peino perfectamente bien, tomo un poco de cabello del corte anterior, elevo a 180 grados y corto lo que sobra. De esta manera corto todo el triángulo. Primero en el centro, después me voy a los laterales, pero elevando el cabello a 180 grados y buscando la guía más corta.
Para finalizar, tomo todo el cabello del triángulo, lo elevo a 180 grados y veo que no me sobren puntas. Y si sobran, hay que cortarlas para unir ambos laterales y que nos quede el cabello en la misma dirección. Con la punta de la tijera voy a puntear un poquito para que al momento de dejar caer las capas haya un mejor acomodo y que estas no estén tan pesadas. Observen cómo se ve el cabello, se ven unas ligeras capas nada más y se sigue viendo el cabello con terminación cuadrada. Ahora nos vamos a pasar a los laterales y quiero que observen mi primera sección, que tomo un poquito de cabello de la parte de el lateral, lo elevo a 180 grados y corto. Esta sección me va a servir a mí como referencia para cortar todo el lateral. Esta sección va a ser mi guía. Tomo otra ligera sección, elevo a 180 grados y corto. Quiero que observen cómo voy tomando mis secciones. Voy tomando un poco de cabello de la parte de atrás y voy subiendo el lateral a 180 grados. Y voy cortando lo que sobra. De esta manera estoy realizando el corte de los laterales. Es importante guiarme por la guía de la coronilla. Una vez que corté todo el lateral, peino a 0 grados y lo uno con la base del corte de la parte de atrás. De esta manera, y así me van a quedar unas ligeras capas conectadas con un corte recto parejo. En el siguiente lateral lo trabajo de la misma manera que la anterior. ¿Quieres aprender a hacer cortes de cabello, aprender técnicas de colorimetría como lo es balayage, mechas tradicionales, mechas universales y muchas técnicas más? Quiero decirte que este canal lo hice pensando precisamente en ti, así que te invito a suscribirte y a tocar la campana para que actives las notificaciones y no te pierdas ningún solo video. Una vez cortado los laterales, es momento de irnos al flequillo. Pongan mucha atención para que aprendan a cortar el flequillo estilo cortina o anchoas. Voy a peinar todo el flequillo hacia el frente, de la manera en que lo estoy haciendo. Quiero que vean cada paso para que no cometan ningún error al momento de cortarlo. Una vez que lo peino hacia el frente, separo el centro y lo preparo para hacer el corte. Aquí ustedes es muy importante que valoren el largo que van a dejar el flequillo, si lo quieren un flequillo corto o un mediano o uno no muy corto. En el caso de mi modelo, yo no lo voy a dejar muy corto porque quiero que este flequillo me quede estilo anchoas, que en este momento se lleva bastante este flequillo porque da un toque muy jovial. Además, en los rostros redondos lo suaviza de una manera impresionante. Ya decidí el largo que vamos a cortar, lo corto con la punta de la tijera y lo texturizo de esta manera. Después elevo el flequillo a 180 grados y busco el cabello que esté más corto y sobre ese voy a marcar la guía de este flequillo y cortamos.
Ahora tomo un poco de cabello del lateral y subo a 180 grados el flequillo y corto lo que sobra. Recuerden que es muy importante no perder la guía del corte. Eso es fundamental. Cuando ustedes estén haciendo un corte de cabello, nunca deben de perder la guía. Es la que les va a marcar qué cantidad van a cortar ustedes de cabello. Subo la siguiente sección y hago el mismo procedimiento, elevo a 180 grados, corto el largo que sobra y de esta manera corto el siguiente lateral. Una vez cortado todo el flequillo, voy a tomar todo el triángulo y lo voy a elevar a 180 grados y voy a observar si sobran puntas. Si sobran puntas, las vamos a cortar igual con la punta de la tijera. Vuelvo a tomar una sección en el centro y elevo el cabello a 90 grados y corto la punta que sobra. Siempre se tienen que guiar por el cabello más corto para que los cortes les queden conectados. Me paso al lateral, hago el mismo procedimiento y corto lo que sobra. Para finalizar, tomo todo el cabello y lo peino hacia el frente, reviso que esté completamente parejo y si no es así, vamos a cortar esas puntas que sobran. Quiero que observen que el centro me quedó ligeramente más corto y los laterales más largos. Esto es el efecto que se consigue al cortar el flequillo de esta manera y es como se corta el flequillo cortina. Ahora, para darle un acabado más ligero, vamos a texturizar de medios a puntas con la navaja para que se acomode más este flequillo. Este flequillo lo pueden peinar hacia un lado, lo pueden peinar con raya al medio, como ustedes gusten y de cualquier manera se va a ver muy bonito. Esta chica tiene su rostro completamente redondo. Este flequillo le va a ayudar a suavizar sus rasgos. Si ustedes observan, se acomoda el flequillo con el simple hecho de moverlo con las manos. Y es que este acabado se lo da a la navaja. El texturizar de medios a puntas hace que el flequillo tenga menos peso y sea más fácil el acomodo. ¿Qué les parece si ya vamos al tocador para darle el toque de peinado? Antes de usar la secadora o la plancha, voy a aplicar suero hidratante de Yenvir, ya que esta niña tiene el cabello muy deshidratado y de esta manera lo vamos a proteger del aire caliente y la temperatura de la plancha. Este es el resultado final del corte. Como ustedes pudieron observar, queda el cabello con mucho movimiento, se ve con un toque actual, es un look que está en tendencia. Además, es un look muy fresco que va perfecto a mujeres de cualquier edad y pueden dejar el cabello tan largo como ustedes lo deseen. Así que los invito a practicar esta nueva técnica para que la dominen perfectamente. Gracias familia por acompañarme en este video tutorial. Recuerden que para mí son muy importantes sus comentarios, así es que los espero debajo de este video. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo.